Hermanos, buenos días. Vamos a estudiar esta mañana la introducción al apóstol Santiago, la cual vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Padre, muchas gracias porque dejas que nuestras vidas transcurran con tu cuidado y permites que tu palabra siempre nos edifique. Ponemos nuestras vidas en tus manos en esta mañana y que tú bendigas, Señor, todas nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién es Santiago? Varios hombres que aparecen en el Nuevo Testamento llevaron el nombre de Santiago. Al final Santiago resulta ser el hermano del Señor Jesús. Eso lo encontramos en Mateo, en Hechos, en Gálatas, y realmente es quien sugiere que sea el autor de esta carta. Primero porque la evidencia que se da en las escrituras y las semejanzas lingüísticas que él tiene en el discurso del concilio de Jerusalén, registrado en Hechos, se destaca y además como a la postre viene siendo un líder en esa iglesia. Segundo, por lo mucho que Santiago depende de la tradición judía, él como judío, y la armonía del contenido de esta carta con los datos históricos del Nuevo Testamento. Y tercero, sus enseñanzas fueron escritas con mucha autoridad, dejando un conocimiento profundo de ellas, muy semejantes a las del Señor Jesús. Algunos otros datos son cuando Pablo habla de su conversión en el año 37 después de Cristo, va a Jerusalén y tiene una reunión con Santiago. Se registra en Gálatas 1:19, también en Hechos, y que a la postre Santiago viene siendo el pastor de la iglesia en Jerusalén. Las iglesias que supervisaba se reunían en hogares, se reunían en sinagogas y estaban conformados por diáconos, por ancianos, y enfrentaban los mismos problemas que enfrentamos hoy día. Esta carta representa la vida de la iglesia unos 15 años después de la resurrección de Cristo. Por estas razones se concluye que el autor de esta carta es Santiago, el hermano de Jesús. ¿A quién se escribió esta carta? Bueno, esta carta fue escrita a los judíos de aquel tiempo. Judíos que estaban viviendo en medio de muchos problemas. Por lo que Santiago toca en esta pequeña carta varios temas, como las pruebas, como pobreza y riqueza, como la tentación, el recibimiento de la palabra, la religión continua, distinciones sociales y la ley real, fe y obras, la lengua, las dos sabidurías, el mundo y Dios, juzgar, confianza en sí, la pecaminosa, juicio del rico sin escrúpulos, paciencia hasta el retorno de Cristo, juramentos, oración y hacer volver al hermano pecador. Santiago inicia su carta proclamándose no como el hermano de Jesús. Dice que como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Eso dice abriendo su carta en el versículo 1. Cuando dice como un siervo, precisamente porque es un siervo, uno que sirve, es acción, es hechos, no solamente palabras. Santiago es un apóstol de acción, de acción. Él escribe a las 12 tribus que están en la dispersión, es decir, a los judíos cristianos que estaban enfrentando una fuerte persecución en aquel tiempo y habían dejado de vivir su vida cristiana. No había acción en su vida cristiana. No había hechos ni frutos en su vida cristiana. También en la mente de Santiago estaba la iglesia en general en aquel tiempo en todo el mundo mediterráneo, o sea, Grecia, Italia, España, etc. Uno de sus primeros temas toca es la paciencia, la sabiduría en
en las tentaciones y pruebas de la vida. Capítulo 1 de los versículos 12 al 18. Pero solo leo el versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Qué difícil, ¿no? Escuchar que tengamos gozo, sumo gozo, cuando nos encontremos en pruebas. Pero es que las pruebas no producen fe. Pero cuando estas pruebas se reciben con fe, estas producen paciencia. Paciencia significa, es upomone en el griego antiguo, que describe o significa como mantenerse animados, mantenerse sin rendirse, padecer por un tiempo. A esto se refiere cuando es con sumo gozo, animado. Esto terminará pronto. Ahora, esa fe, o esas pruebas, perdón, esas pruebas revelan qué tipo de fe tenemos. De esta manera, Dios prueba la fe con un propósito. Eso tenemos que tenerlo presente durante toda esta carta y en toda nuestra vida. Dios prueba nuestra fe con un propósito, que el cristiano pueda producir en su vida paciencia. Cuando Él habla de sumo gozo, es la respuesta de la fe, es la respuesta de esa fe en tiempos de prueba. Cuando Él dice de la obra completa, es que viene esa prueba o esa obra lentamente hasta llegar a ser perfectos, cabales, sin que falte nada. Este tipo de fe y este tipo de paciencia es el que hace a los cristianos maduros. Y eso lo tenemos que experimentar todo aquel que llega a los pies del Señor. Él tiene como propósito pasarnos por un tiempo, porque tiene buenos propósitos para nosotros. En Romanos, nadie puede llegar a ser paciente. Nadie puede llegar a ser paciente. No podemos intentar nosotros, no podemos luchar para ser pacientes. Lo acabamos de ver. La paciencia es obra de Dios a través de su Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos cristianos son derribados por falta de paciencia? ¿Cuántos cristianos abandonan su fe por falta de madurez? Por no soportar la prueba de su fe. Hasta hoy día, desde los tiempos de Santiago y más atrás hasta hoy día, las pruebas constituyen uno de los métodos de Dios para desarrollar en nosotros la verdadera fe cristiana, para que lleguemos a ser verdaderos creyentes en medio de la lucha. Otro tema es fe y obras, un tema medular de este libro, capítulo 2, versículos 14 al 26. Es el tema central. Y la pregunta obligada es, ¿hay un conflicto en verdad entre Santiago y Pablo? ¿Se contradicen? ¿Niega Santiago lo que afirma Pablo? No, no. Si analizamos profundamente la fe de Santiago y la fe de Pablo, encontraremos dos perspectivas diferentes, pero no precisamente que sean dos doctrinas distintas a la salvación. No se contradicen, más bien se complementan. Santiago 2:24 dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. En Efesios 2:8 y 9 Pablo dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Pablo habla de justificación delante de Dios, no por obras. Santiago describe la justificación ante el hombre
el hombre dice es justificado por las obras. Pablo dice somos justificados por la fe, por gracia somos salvos por medio de la fe, pero Santiago dice somos justificados por obras. El hombre es justificado por las obras. ¿Dónde encontramos esa explicación a este tema? Pablo recalca la raíz de la justificación. Santiago recalca el fruto de la justificación. No son doctrinas diferentes. Es decir, la fe justifica al hombre, pero las obras justifican la fe de ese hombre. Así que nunca se contradicen Santiago y Pablo. Ambos hablan de diferentes problemas con respecto a la fe, pero su conclusión es la misma. Santiago escribe algo fundamental en su carta, en el capítulo 1, versículo 22, vital para entender su fe por obras. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Si solamente escuchamos la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida, solo estamos engañándonos a nosotros mismos. Santiago le habla a aquellos judíos cristianos que estaban abandonando la fe o que solo se conformaban con un poco de escuchar y ya no tenían la acción, no rendían frutos. Es importante saber que por muy importante que sea escuchar, que sea oír, que debemos oír, no debemos limitarnos a eso, porque el cristianismo es acción. Aunque aquel solamente oye la palabra de Dios, quien oye la palabra de Dios sin practicarla, tiene el mismo sentido y estabilidad de aquel hombre que se mira en el espejo y se olvida, se va, se olvida lo que vio. Es decir, la información que él recibe a través del espejo no le hizo ningún bien a su vida. ¿Por qué? Porque no hizo nada para remediar, para quitar, para limpiarse. Es por eso que Santiago hace una pregunta contundente, esperando una respuesta contundente, para dejar clara la conclusión de su fe. Versículo 14 del capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? No, no. En el lenguaje actual dice, hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles a Dios si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Santiago piensa que es imposible que alguien pueda ser genuinamente salvo por la fe sin tener obras. ¿Por qué? Porque una fe que no da frutos, una fe que no fructifica en obras, es una fe falsa, es una fe muerta y no puede salvar. ¿Cuántos cristianos en el mundo, miles de cristianos en las iglesias del mundo, dicen que tienen fe, pero la falta de obras muestra que lo que dicen es falso? ¿Cuántos hemos tenido frente a nosotros a hermanos con gran necesidad y no les ofrecemos ninguna ayuda más que palabras religiosas, que te vaya bien, que Dios te bendiga? El versículo 15 al 17 lo avala, dice, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, como dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Las obras no son el medio para obtener la salvación, no, pero son necesarias para probar que esa fe es real,
Pablo mismo entendía esta necesidad para probar el carácter de la fe. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Romanos 4 del 1 al 15, Pablo se refiere a la justificación inicial de Abraham allá en Génesis capítulo 15, cuando creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Él lo narra en Romanos en su carta. Pero Santiago en esta carta habla sobre el fruto de la fe en un suceso que ocurrió años después con Abraham, cuando se le instruye, cuando Dios le ordena ir a ofrecer a su hijo en un altar. La fe verdadera recibida de Dios siempre va a producir fruto, porque la fe justifica al hombre, pero las obras justifican la fe de ese hombre. Otro tema es el control de la lengua, de capítulo 3, versículos 1 al 12. La lengua es un instrumento muy difícil de controlar. También la lengua es capaz de medir nuestra condición espiritual, aunque no lo creamos. La lengua es capaz de medir nuestra verdadera condición espiritual. Nadie se mete en problemas en la iglesia, en su casa, con su familia, en el trabajo, por culpa o por causa del riñón o del estómago. Siempre es por causa de la lengua. La lengua es el que siempre mete en problemas al creyente. Y un verdadero cristiano, pues siempre debe vivir la verdad, no solo debe tratar de enseñarla, debe vivirla. Dice el capítulo 1:26 aquí en Santiago, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y el capítulo 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En el lenguaje actual dice, hermanos en Cristo, no debemos tratar de ser todos maestros, pues bien sabemos que Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Es por eso que Santiago inicia advirtiendo a no desear ser ¿qué? Maestros. ¿Por qué? Primero, porque no todos los maestros están capacitados para enseñar la sana doctrina. No todo el cristiano está hecho para ser maestro. Segundo, tomando en cuenta que un maestro usa constantemente palabras y palabras y palabras, tiene una gran responsabilidad. Y si sus palabras no tienen un buen fundamento bíblico, corren el peligro de caer en mayor condenación, pero también de condenar a otros. ¿Cuántas iglesias son arrastradas y divididas hoy día por las malas enseñanzas de falsos maestros? ¿Cuántos matrimonios o familias enteras son destruidos a causa de palabras inapropiadas, a causa de palabras que lastiman o inclusive por un chisme? ¿Cuántas veces hemos dicho cosas sin querer y terminamos diciendo las cosas equivocadas que al final lastimamos a la gente? La lengua tiene un potencial de influencia y cuando la dejamos suelta y sin control es un arma letal.
Santiago no estaba equivocado, sabía lo que estaba diciendo. Y no solamente a los judíos de su tiempo, para nosotros como cristianos. Muchos cristianos caemos en esta trampa. El versículo 2 dice, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. O sea, lo que determina realmente la condición de nuestro corazón es lo que sale de nuestra boca. Es decir, lo que hablamos, a quién hablamos, cómo lo hablamos y de dónde lo hablamos. Por eso que la lengua debe ser controlada por fe a través del Espíritu Santo de Dios. No hay más. Una vez domado ese órgano tan difícil, entonces es capaz el hombre de refrenar todo el cuerpo. Se requiere de prueba, tenemos que pasar prueba para pulirnos en ese sentido. Se requiere de fe. Y cerramos diciendo estos versículos 3 y 4. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde el que las gobierne quiere. El jinete controla el gran poder de su caballo. El timonel del barco controla el poderoso barco en medio del mar. Y con algo pequeño como es un freno o un timón. Y tanto el freno como el timón se requiere de una mano fuerte. Si nosotros permitimos que Dios nos controle con todo su poder y su mano fuerte, Él no solo controlará nuestra lengua, sino toda nuestra vida. Él cuidará nuestra paciencia, nuestras pruebas, en nuestros problemas, cuando debemos aprender a amar a los demás en toda nuestra vida. En resumen, esta carta de exhortación y llena de amor no solo era para los judíos de su tiempo, del tiempo de Santiago, es hoy para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a asimilarla. Ayúdanos a comprenderla, Señor, y a ponernos a tu disposición, que tu Espíritu Santo sea quien nos dirija, nos dé entendimiento, Señor, y nos capacite para buenas obras. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén.